Volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas para hacer referencia a lo que fue el último miércoles en el Parque Industrial General Sabio de la ciudad de Mar del Plata. La presentación de Andrea Goschal, que es una marplatense que vive desde hace muchos años en China, que llegó a nuestra ciudad para presentar oportunidades de ventas concretamente hacia, ese gran mercado que es el mercado chino. Andrea trabaja desde hace muchos años en una iniciativa que tiene que ver justamente con la vinculación para la expansión de los negocios internacionales así en China, así que realmente una oportunidad muy interesante para los empresarios locales. La actividad fue coordinada de manera conjunta por el Parque Industrial General Sabio, por el Clúster de Alimentos Mar del Plata y por el Centro de Desarrollo Económico Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Sobre esta iniciativa, Andrea comentaba lo siguiente. Sí, justamente yo vivo en China, soy marplatense viviendo en China y ya hace varios años que China ha desarrollado un programa que es de comercio exterior transfronterizo. Es comercio electrónico transfronterizo, que quiere decir que el producto está físicamente en China, en hubs, en depósitos que no están aún declarados por aduana y el consumidor final es quien compra ese producto y lo libera de aduana. Es como un dropshipping para comprar directamente consumidor final un producto importado en China. Y he tenido la posibilidad, gracias a la universidad, a Fernando y junto con la Fundación Ciudad Inclusiva, con el Clúster de Alimentos y el Parque Industrial, de dar esta charla, de llevar a conocer para Mar del Plata, para las empresas de Mar del Plata, cuáles son las posibilidades de insertarse en este mercado o de ser parte de estos programas que hay en China. Y tiene mucho que ver también con cómo se comercializa en China y con el perfil del consumidor, qué es lo que el consumidor chino quiere, cómo lo consume y cómo pueden los productos de diferentes países, en particular nosotros Argentina y más localizado Mar del Plata, entrar en este ecosistema que va desde la mano de lo digital, de las redes sociales en China y con estos programas de cross-border e-commerce, que es el comercio electrónico transfronterizo. Hablabas del clúster de alimentos, uno con desconocimiento total dice no haber nada en Mar del Plata de alimentos que se produzca que pueda servirle o interesarle a alguien en China. Sin embargo, esto no es así. Tal cual, está justamente esta cuestión o este conocimiento de China o desconocimiento de que China ya tiene todo, que se le puede vender a China. Y en realidad, primero que el chino es muy curioso. Y segundo, que lo que es importado no todo llega a China. China tiene, por supuesto, mucha oferta de su propio producto, pero también tiene mucha demanda de producto extranjero. Es muy curioso, le interesa mucho y de hecho, sobre todo productos que sean locales o productos que tengan un valor diferencial, ya sea por su historia, por su origen, por su calidad, por ciertos ingredientes que no se consigan en China. Entonces realmente hay oportunidades y hay un mercado para productos que quizás para nosotros son cotidianos, pero que para China son nuevos, exóticos y de importación. Voy al ejemplo del mate, por ejemplo, que para nosotros es algo cotidiano, pero para China es algo que lo consumen a través de redes sociales, hoy por hoy con el tema del mundial y de ver los jugadores de fútbol tomando mate, hasta un producto que se lo comercializa por sus valores nutricionales y demás, que quizás nosotros no lo vemos de esa manera. ¿Cómo fue la repercusión de las empresas que conforman el clúster de alimentos y qué empezás a ver del posterior, ¿no? Una vez que uno se entera, que ve la posibilidad, ¿cómo has visto ese trabajo posterior? Bueno, primero que nada, muy contenta y agradecida por la difusión y por lo que fue la repercusión y las empresas que han participado. Y también para mí, como marplatense, estando fuera por muchos años y trabajando justamente con productos importados en China, es muy grato ver la oferta que tiene Mar del Plata, los productos que se están desarrollando y el apoyo que hay para desarrollar y para exportar desde Mar del Plata. Eso desde lo personal es muy grato y desde lo profesional también, porque realmente Mar del Plata está insertándose en un nivel competitivo y hay oportunidades de mercado las cuales Mar del Plata está a un nivel de insertarse. En ese marco ya hay empresas que lo están haciendo, que están exportando o están prácticamente a punto de lograrlo. En este momento, de la charla que hemos tenido
el feedback que yo he recibido de las empresas es que justamente las empresas buscan exportar y los mercados a los que se mira siempre es Estados Unidos y Europa. Justamente con esta charla y con mi propia experiencia de decir como marplatense, estar en China es también ofrecer un nuevo mercado. Y empresas que ya están invirtiendo y están haciendo el esfuerzo de exportar, pueden ahora agregar un mercado más. Eso es justamente lo que yo he visto de empresas marplatenses. En China particularmente yo no he visto mucho producto marplatense, pero creo que tiene que ver también con un desconocimiento mutuo. Desde el Mar del Plata, que China no es un mercado tan lejano como quizás pensamos que es, y desde China, que aún no es un mercado que se ha abierto a nosotros. Y para todos aquellos emprendedores y empresarios locales interesados en esta posibilidad de abrir el mercado chino para generar nuevas ventas, les sugerimos comunicarse con el CEDET, este Centro de Desarrollo Económico Territorial en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Estamos dejando aquí al pie de pantalla los contactos porque el CEDET no solamente está trabajando con este tipo de iniciativas, sino también con programas que tienen que ver con aportes financieros, no solamente financiamiento, sino a veces aportes no reembolsables para determinados proyectos con características de acuerdo a cada programa en particular. Justamente para hablar de estas iniciativas que también está llevando adelante el CEDET de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Javier Novoa conversaba con el doctor Fernando Graña, que nos comentaba lo siguiente. Bueno, en la Facultad Económica del CEDET tenemos, la verdad, por suerte, un montón de actividades muchas de ellas financiadas ya por el Ministerio de Economía, por la Secretaría PYME. Estamos con un montón de capacitaciones y también con nuevos fondos o nuevas posibilidades de financiamiento de proyectos. En este momento está vigente el Fondo de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, el FITBA. Es un fondo muy interesante que creó la provincia, esta es la segunda edición. Ya la Universidad Nacional de Mar del Plata viene participando de estas convocatorias a lo largo de estos años, y la verdad que tiene un impacto muy grande en el sistema científico-tecnológico de la provincia de Buenos Aires, porque a lo que apunta el proyecto es a financiar transferencias de conocimientos, desarrollos tecnológicos en las empresas. Y lo que pasa muchas veces en la universidad, que tenemos quizás mucho esa articulación con empresas y nos falta la posibilidad de encontrar la fuente de financiamiento de esa articulación, y bueno, esto viene a cubrir eso y a estimular un poquito a los investigadores a participar y ser parte de esa transferencia a partir de un fondo, como decía, que está destinado a eso, a hacer desarrollos. Por ejemplo, el año pasado, en la convocatoria anterior, conseguimos financiamientos para hacer algunos desarrollos a través del INTEMA, a través de la Facultad de Ciencias Exactas, vinculado a biodiesel. También hay algunos proyectos que financia provincias de la Facultad de Ingeniería y también del INTEMA, vinculado a temas de polímeros, de plástico. Tenemos otros proyectos donde nosotros en todos esos proyectos, en la mayoría de esos proyectos, participamos de económicas de distintos aspectos. Uno de ellos es justamente acompañando en la formulación del CEDET, del Centro de Desarrollo Económico de la Facultad. Ahí lo que hacemos es acompañar, identificar en las empresas necesidades, identificar al investigador que esté trabajando en la temática y ayudarlos a formular el proyecto para que sea financiado. En este momento el fondo es de hasta 16 millones de pesos. ¿Cómo se pueden inscribir y hasta cuándo los interesados? Bueno, la fecha límite es el 10 de abril, por suerte se ha extendido un poquito, así que hasta el 10 de abril está la posibilidad. Forma de inscribirse, bueno, es a través directamente del Ministerio o a través del CEDET. Nuestro correo electrónico es vinculacion@eco.mp.edu.ar y a partir de eso pueden contactarse con nosotros y nosotros los ayudamos en esa formulación o, como te decía, en la búsqueda de ese socio dentro de la universidad que pueda ayudarlo a hacer el desarrollo. Siempre en esa postura de articular, ¿no? De juntar distintos sectores de la ciudad, distintos investigadores con la parte económica, empresarios, el parque industrial, siempre vinculando distintos sectores de Mar del Plata. Sí, nosotros estamos constantemente trabajando en eso. La verdad que este tipo de fondos son muy importantes para nosotros porque nos permiten muchas veces eso que fuimos identificando, necesidades tecnológicas, necesidades de desarrollos en las empresas, nos permite ayudar a esas empresas a articular, en este caso particular, con la universidad, con investigadores de la universidad y hacer esos desarrollos. También estamos trabajando muy fuertemente desde la facultad en tratar de
que nuestros graduados recientes de la primera corte de la Tecnicatura en Comercio Exterior logren insertarse, y articulamos mucho también con las empresas en ese sentido. Tenemos también capacitaciones en este momento, tenemos vigente para este año 24 capacitaciones financiadas también por el Ministerio de Economía a través de la Secretaría PYME, que las vamos desarrollando. La semana próxima tenemos 2 de ellas. Uno tiene que ver con formulación de proyectos. Ahí el día martes 14 también se pueden inscribir o bien entrando a la página del parque o bien a través de nuestro correo electrónico. Tenemos entonces sobre formulación de proyectos y sobre estudio de mercados internacionales. Esto que decían, la internacionalización para nosotros resultó importante. Esos proyectos los definimos junto a los empresarios, estas áreas de capacitación, y creamos, como te decía recién, también un área de comercio exterior dentro de la facultad, en donde estamos buscando financiamiento para hacer una segunda ronda también de asistencia a empresas. Ya fue financiada una primera ronda por el Ministerio, donde hicimos asistencia a 18 empresas del Partido General Pueyrredón en ver cómo posicionarse en mercados externos, ver cómo avanzar en la internacionalización de las empresas. Esas son algunas de las líneas que estamos trabajando, en las cuales de alguna manera hoy desarrollamos también actividades vinculadas a el comercio exterior, China, y la posibilidad de que las empresas marplatenses exporten a esos lugares. Eso en contexto también de la articulación con los clústeres, como puede ser el clúster de alimentos, recién mencionamos el parque industrial, pero también, bueno, estos clústeres también trabajamos mucho a nivel local y regional. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Y después de este panorama de las actividades del Centro de Desarrollo Económico Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pasamos ahora a hablar ya de lo que ha sido la semana en los mercados financieros. Le anticipaba en la apertura del programa que ha sido una semana realmente muy difícil, básicamente por lo que tiene que ver con el incremento sostenido de las tasas de interés en los Estados Unidos, que ha impactado negativamente en los activos de riesgo de todo el mundo. Pero antes de pasar directamente a ver cómo están quedando los mercados, como siempre con el apoyo de los gráficos, vamos a compartir a continuación dos videos que tienen que ver con dos temas realmente importantes que están siguiendo los operadores en el plano internacional. Por un lado, por supuesto, el tema de la tasa de interés. Le decía al principio del programa que uno de los temas de la semana ha sido la presentación de Jerome Powell en el Congreso de los Estados Unidos. El otro tiene que ver con las rispideces comerciales entre China y los Estados Unidos. Un tema realmente complicado que está impactando, le diría, a pleno en muchos sectores de la economía real a nivel mundial. La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió el martes que podría continuar con la serie de aumentos de su principal tasa directriz en un intento por contener la inflación. Como mencioné, los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente.
Si la totalidad de los datos indicara que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para acelerar el ritmo de las subidas de tipos. Desde hace un año, el Banco Central ha aumentado de forma sostenida las tasas de interés y había proyectado un tope de 5,1%. Las tasas se ubican entre 4,5 y 4,7% en comparación con el 0 y 0,25% durante la pandemia, cuando la Fed buscaba impulsar la demanda. Luego de varias fuertes subidas de tasas, la Reserva comenzó a moderar las alzas en busca de enfriar la economía, bajando el consumo y la inversión al encarecer el crédito. Aunque la inflación se ha moderado en los últimos meses, el proceso para lograr que vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer, y es probable que sea accidentado. Según Powell, la fortaleza del mercado del empleo, el gasto de los consumidores, la producción industrial y los datos de inflación de enero dieron cuenta de una reversión parcial de la tendencia, probablemente debido a un clima excepcionalmente benévolo en enero. Los salarios al alza impulsan la demanda y con ello las subidas de precios. El organismo actualizará sus previsiones económicas el 21 y 22 de marzo durante su próxima reunión de política monetaria. Estados Unidos comenzó a aplicar el martes 1 de marzo la ley CHIPS para ponerse a la cabeza en la producción de semiconductores, pero las empresas nacionales o extranjeras subvencionadas no podrán intervenir en China o Rusia. El objetivo de Washington es volver a tener un lugar preponderante en esa estratégica industria, principalmente concentrada en Asia, sobre todo en China, donde se fabrica para empresas taiwanesas y coreanas. Para ganar terreno, Estados Unidos propone ayudas astronómicas, casi $400 mil millones para construir, expandir y modernizar las herramientas industriales necesarias, informó el Departamento de Comercio en un comunicado. Según Raimondo, el objetivo es garantizar que Estados Unidos sea el único país donde se ubiquen todas las empresas capaces de producir chips de última generación a gran escala. Pero la ley condiciona las ayudas gubernamentales a numerosos criterios. Por ejemplo, si reciben subvenciones no podrán realizar durante 10 años nuevas inversiones en alta tecnología en países que preocupan. Entre ellos destacan China, principal socio comercial de muchos países latinoamericanos, pero también Rusia, Corea del Norte e Irán. Aprobada a finales de julio, la ley CHIPS prevé un total de $52 mil millones para relanzar la producción de semiconductores, en particular, gracias a la creación de centros de producción en varios estados estadounidenses. Bien, y después de conocer de alguna manera de qué se está hablando en los mercados internacionales a partir de estos dos videos justamente de la televisión internacional, ahora sí vamos a ver cómo están quedando los mercados en el cierre de semana, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Y comenzamos esta semana con los gráficos de una manera diferente. Por lo que estamos viendo en pantalla es el movimiento de la acción bancaria que ha movido a los mercados financieros internacionales en este cierre de semana. Hablamos del Silicon Valley Bank, que es un banco especializado en el financiamiento de startups tecnológicas en la zona de California, en los Estados Unidos, y que ha sido noticia particularmente porque a partir de problemas de liquidez durante la última hora del jueves, que se confirmaron durante la jornada del viernes en el cierre de semana, este banco en principio fue víctima de una suspensión de cotización por parte de la SEC, y posteriormente el banco fue cerrado por los reguladores. Tenemos aquí en pantalla básicamente una caída de casi el 63% de la acción hasta que cotizó. Es el balance semanal de este banco que no volverá a operar y que no es un banco cualquiera, es el 16º banco por activos en el mercado estadounidense, con lo cual, se hablaba en los Estados Unidos y en los mercados internacionales de la caída más importante de un banco desde la crisis financiera del 2008. Por supuesto que esta brutal caída del Silicon Valley Bank ha repercutido en otras empresas del mismo sector, también en el mercado americano y en otros mercados de acciones. Lo que vamos a mostrar a continuación es el grupo de bancos más castigado, básicamente por lo que es un efecto contagio que habitualmente se produce cuando una entidad cae y por temor los inversionistas venden las acciones de los bancos. Aquí estamos viendo el índice que reúne a bancos regionales de los Estados Unidos. Son bancos chicos, no son los bancos de mayor envergadura, que de cualquier manera también sufrieron caída en las cotizaciones, pero en este caso los números son más que elocuentes. Una caída semanal para el índice del 16%, con caídas por supuesto muy por encima de ese promedio. Así que el sector bancario, el ojo de la tormenta en este cierre de semana en los mercados internacionales. Este movimiento que realmente llegó como un cisne negro a los mercados
giró el rumbo de las tasas en los Estados Unidos. Aquí lo que estamos viendo es el rendimiento del bono a 10 años en el mercado americano, que después de haber estado operando en la zona de máximos de este año, en la zona de 4 o 4,23% anual, que además es máximo desde el año 2009-2010, bueno, finalmente en esta situación de problema en el circuito bancario americano, terminó bajando la tasa de interés porque lo que presumen los operadores es que aparecen estos problemas financieros y la Reserva Federal va a tener que ser más prudente en la suba de los tipos en las próximas reuniones. Habrá que ver, por supuesto, si esto se confirma o no, pero claramente la tasa del bono de 10 años reaccionó a la baja después del conocimiento de esta noticia de la caída del Silicon Valley Bank, que por supuesto repercutió en los principales índices de las bolsas mundiales. Aquí tenemos el Standard & Poor's 500, el índice que reúne las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos, algo así como el índice de referencia a nivel mundial de la tendencia en los mercados de acciones, que termina la semana, ya venía algo golpeado, esto es cierto, por las declaraciones de Jerome Powell hacia mitad de semana, hablando de que pensaban estar abiertos a subas más importantes de la tasa de interés, pero claro, esta novedad del circuito bancario americano agregó temores a los inversores que terminaron, claramente con una postura vendedora, con lo cual el Standard & Poor's 500 cayó 4,55%. Técnicamente lo que vemos en el gráfico es que el índice se ha vuelto a colocar por debajo de la línea de tendencia descendente que viene desde los máximos de principio del año 2022. También por debajo de esta línea curva amarilla, que es la media de 40 semanas. Esto es algo así como una media de 200 ruedas que es seguida por los analistas técnicos de todo el mundo. Con lo cual, hasta el momento por lo menos, el índice Standard & Poor's 500 ha vuelto a reconocer el techo en la zona de los 4.100 puntos, que es esta línea horizontal, estas dos líneas horizontales en realidad que están trazadas en la pantalla entre 4.000 y 4.100, que ha venido funcionando como techo desde septiembre del año pasado. A partir de allí, los precios del índice han vuelto a caer y se ha colocado abajo de estos dos niveles importantes, la línea de tendencia, la media de 40 semanas, que obviamente vuelve a generar incertidumbre acerca de la tendencia inmediata del mercado americano. Algo similar vemos, por supuesto, en el movimiento del índice Nasdaq, que agrupa principalmente las acciones tecnológicas. El Nasdaq vuelve a caer por debajo de las medias de 40 semanas, obviamente también golpeado por las noticias de la semana, tasa de interés, la caída del Silicon Valley Bank y el temor de los inversores. Y otra vez se pone en jaque la recuperación que se había visto desde los mínimos que este índice había marcado durante el mes de octubre. Pero los problemas en el circuito financiero americano no se expresaron, no se vieron solamente en el mercado estadounidense. El resto de las bolsas también sufrió la noticia del circuito bancario estadounidense. Aquí lo que tenemos es el fondo BGK, que reúne a las acciones europeas en la bolsa de los Estados Unidos, principalmente golpeado por lo que fue la caída de los bancos. Cayeron prácticamente todos los bancos a nivel mundial, 3,65% abajo en dólares el BGK esta semana en los Estados Unidos. Si pasamos ya a la región latinoamericana, lo que vamos a ver, por supuesto, es también un comportamiento negativo, porque ha sido negativa la tendencia global de las bolsas en estos días. Lo que tenemos es una caída para el fondo ILF, que cotiza en los Estados Unidos, del 3,05%, siempre dentro de un movimiento lateral. La realidad es que los mercados de América Latina no han logrado reaccionar de manera muy favorable, diríamos, desde los máximos del 2008. Es algo que marca una clara diferencia con respecto a los índices de las economías desarrolladas, hablamos principalmente de Estados Unidos, pero también de Europa. Los mercados emergentes y particularmente la región de América Latina nunca han podido recuperar la tendencia alcista después de lo que fuera el pico de 2008 previo a la crisis financiera internacional. Si venimos más cerca de nuestra región, miramos ya lo que pasa con las acciones brasileñas en un comportamiento muy similar. Siempre seguimos a las acciones de Brasil por su clara relación comercial e incluso financiera desde el punto de vista del enfoque de los inversores internacionales con la bolsa argentina. También en un mercado lateral que no muestra novedades importantes. Esta caída que tenemos esta semana es bastante moderada, 0,84% en dólares para el WZ, que es el Fondo de Acciones Brasileñas de los Estados Unidos, pero está claro que es un índice, el brasileño, que no reacciona, que no logra superar, como en el caso del Fondo de América Latina en general, el declive que viene mostrando desde el año 2008. Y por último, vamos a la bolsa argentina, que tuvo una caída realmente importante esta semana. Venía con buena tendencia la bolsa de Buenos Aires, después de lo que fuera la recuperación muy importante que había mostrado
En principio podríamos tomar desde los mínimos de julio del año pasado, pero después esto se aceleró a partir de octubre. Una recuperación, por supuesto, parcial de lo mucho que ha caído la bolsa desde este máximo, que es el máximo del año 2018, principio de 2018, y también máximo histórico en la zona de 1.822 puntos. Pero bueno, después de lo que parecía ser un proceso de consolidación en las últimas semanas, ese proceso de lateralización, que técnicamente es muy claro, varias semanas moviéndose de manera horizontal, para hablar en términos claros en el gráfico, termina definiendo a la baja con una caída semanal del 9,81%. Todavía, este es un dato interesante, el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires por encima de la media de 40 semanas, que es esta línea de curva que tenemos con pendiente positiva, con lo cual hay alguna posibilidad todavía de que el mercado argentino intente recuperar la tendencia alcista, porque en esto difiere positivamente con respecto al resto de los mercados que mostrábamos. Pero en definitiva, una dura caída también para la Bolsa de Buenos Aires en una semana muy complicada para los mercados del mundo. Primero por lo que fue la presentación de Jerome Powell en el Congreso de los Estados Unidos, y esto se aceleró, como le decía desde el principio de este comentario, con la caída del Silicon Valley Bank sobre el cierre de semana. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry de Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, y después de la última pausa y antes del cierre del programa, vamos rápidamente con las principales variables financieras en el circuito argentino en este cierre de semana. En primer lugar, el dólar con la cotización del oficial, el blue y el dólar financiero en la bolsa, que en este caso tenemos que decir que esta semana en particular la noticia con el dólar se produjo en la bolsa. Usted ve ahí que con un blue que bajó 0,53% en la semana a 373 pesos por dólar. Bueno, la tendencia del circuito financiero bursátil fue completamente diferente. Esto es habitual cuando se ven turbulencias financieras en el plano internacional, con lo cual los inversores, transforman sus carteras en moneda estadounidense como un mecanismo de protección. Es decir, los inversores que venden carteras grandes de acciones, de bonos, y quieren reducir el riesgo, su exposición a las turbulencias internacionales, lo que hace básicamente ese tipo de inversor es vender esas acciones, esos bonos y pasarse vía dólar MEP o contado con liquidación justamente a la moneda estadounidense. Esto no puede hacerse con el mercado marginal por distintas razones operativas y también, por supuesto, impositivas. Lo que vemos entonces es un salto importante del dólar MEP, que es el que seguramente le importa a más gente aquí en la Argentina, 3,86%, 3,80,64 la última cotización, y con un cambio de tendencia muy relevante, porque hasta hace algún tiempo teníamos, a partir de lo que eran las operaciones de venta en el mercado bursátil del Banco Central, lo que teníamos ahí era un dólar controlado básicamente por las operaciones del organismo regulador. Ahora lo que ha pasado es que este dólar MEP ha saltado por encima del blue
y ha quedado justamente como un dólar más caro en 380,64 contra los 373 pesos al que opera el dólar en el mercado marginal. Usted se preguntará ¿por qué tan barato el marginal? Bueno, habitualmente la respuesta a esto se encuentra pensando en lo que es la economía real. Problemas de ingresos o de liquidez, bueno, generan que haya más vendedores que compradores en el mercado informal. Con lo cual, ahora el más barato es el dólar blue en el mercado marginal y el más caro en la bolsa, tanto el MEP en 380,64 como el contado con liquidación que termina en 393,78 con un salto del 5,77%. En este mercado en particular es donde más se advierte, bueno, esta tendencia a la dolarización de carteras por las turbulencias internacionales de parte de los grandes inversores. Si vamos al mercado de bonos, tenemos caídas generalizadas, otra semana muy dura para los mercados de bonos aquí en la Argentina. Y aquí lo que hay que decir, y también vale este comentario para la tendencia del dólar en el circuito bursátil, bueno, hay mucho componente local, porque por ejemplo con el tema del dólar uno no ve el mismo salto ni en Brasil ni en Chile, por citar dos economías de la región, tampoco uno ve la caída que se ve en los bonos argentinos, con lo cual aquí hay un componente netamente autóctono que tiene que ver con esta tendencia negativa de las variables. Lo que vemos en pantalla entonces, caídas generalizadas, la más importante en el 2035 con legislación local, 6,42% abajo. Entre los bonos en dólares con legislación local, que es lo que tenemos en pantalla, la caída más moderada en el 2038 con una baja del 2,37%. Y por último, antes de cerrar el programa, las reservas internacionales del Banco Central. Como siempre decimos, la variable clave para la estabilidad económica y financiera de la Argentina. Bueno, la tendencia sigue muy negativa, como usted ve en pantalla. Habíamos cerrado 2022 con 44.598 millones de dólares en las arcas del Banco Central. A partir de allí, bueno, caída libre realmente. Tenemos esta semana en particular un cierre en 38.199 millones de dólares. Esto es una caída semanal de casi 400 millones, con lo cual la caída desde principio del año asciende a 6.400 millones de dólares. Una tendencia que, bueno, solo es posible morigerar, como va a ocurrir en las próximas semanas, con el ingreso de dólares frescos del Fondo Monetario Internacional a partir de lo que fue la aprobación de las metas del cuarto trimestre de 2022. Pero fuera de esos ingresos extraordinarios, que también a veces, bueno, se nutren con créditos internacionales, como bueno, uno del que se logró la aprobación a partir de lo que es el trabajo del equipo de masa durante la semana. Bueno, fuera de esos hechos, digamos, no comunes, la tendencia de las reservas es claramente a la baja y esto sigue siendo preocupante. Así quedan entonces las principales variables financieras en este cierre de semana en el circuito argentino. Para la semana próxima, por supuesto, la atención focalizada en lo local, en el tema reservas internacionales y en lo que tiene que ver con el contexto internacional en las tasas de interés. Realmente la variable que está desafiando la tranquilidad en los mercados de riesgo, entre ellos, por supuesto, el mercado argentino. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa. Nos despedimos como hacemos habitualmente. Hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.